Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y la verdad es que hoy tengo la enorme satisfacción de que esté con nosotros, como ha estado otras veces, un gran argentino, un hombre que trabaja, que estudia, que analiza los temas, tiene una conducta intachable en su gran trayectoria como hombre público al servicio de los intereses generales. Me refiero al doctor Héctor Polino, que ha sido secretario de cooperativa durante el gobierno presidido por el doctor Raúl Alfonsín, un hombre del socialismo, un hombre que ha sido diputado nacional, que ha ocupado diversos cargos y que sigue trabajando, estudiando y preocupándose por los intereses de la sociedad, de los compatriotas, de los argentinos, los seres humanos en definitiva. Yo le quiero agradecer mucho, querido don Héctor, su presencia hoy en este programa, que siempre nos ilustra y nos demuestra con los números que son claros e indiscutidos lo que está pasando. Yo le agradezco la invitación. Usted sabe que Telet, que fue el inventor de la estadística, dijo, si bien es cierto que los números no gobiernan el mundo, por lo menos indican cómo el mundo está gobernado. Exactamente. De modo que la simple Impecable y clara elocuencia de los números demuestran cómo se está gobernando hoy la Argentina, quiénes son los beneficiados con la política económica que lleva a cabo el Poder Ejecutivo Nacional y quiénes son los perjudicados de esa política económica, ¿no? Y a mi juicio, las medidas que se han adoptado a lo largo de estos 3 años y medio demuestran claramente que hay beneficiados muy importantes, las grandes empresas petroleras, las mineras, los bancos, las financieras, las empresas privadas de servicios públicos, tanto en energía eléctrica como en gas natural, en agua potable, etcétera, las grandes cadenas de supermercados, de modo que hay perdedores al mismo tiempo, que es la clase media media, la clase media baja, cuyos niveles de ingreso no alcanzan para cubrir todos los aumentos de precios, y ni que hablar de los jubilados, de aquellos que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva de nuestro país, ¿no? Así es. Y otra cosa, don Héctor, otro día estuve viendo el concepto del cual usted goza en la sociedad, de su transparencia en su accionar, su honestidad, su limpieza de procedimientos. Yo por eso lo quiero hoy públicamente felicitar. Y además, sé que estos días se va a reunir su partido, la Sí. Convención General del Socialismo Argentino. Y yo le deseo toda la suerte, sobre todo en este momento en que los partidos políticos, de alguna manera, los políticos, por diversas razones, no gozamos del concepto que tendríamos que tener en tanto y en cuanto adoptáramos posiciones de coherencia y sobre todo de honestidad. Claro. Que Sí. no es un mérito sino una obligación. Lo que pasa es que algunos lo interpretan al revés. Exactamente. Sí, el Partido Socialista se reúne para discutir la línea política frente a las elecciones y la política de alianza con otros sectores políticos afines sobre la base de una coincidencia programática, Claro. para sacar al país de esta situación en la que nos encontramos. De modo que el Partido Socialista, que tiene una larga tradición, que fue fundado por el doctor Juan B. Justo en el año 1896 y que ha tenido una trayectoria ininterrumpida a lo largo de más de un siglo en todo el país, con un hecho inédito.
Primero, Juan B. Justo fundó un periódico, La Vanguardia, La Vanguardia. en 1894, 2 años menos antes que el partido, en un hecho inédito en el mundo, porque generalmente se funda el partido Claro. y después el periódico representante de las ideas, de los Exactamente. valores, de los principios, y el doctor Juan B. Justo, en cambio, primero fundó La Vanguardia, el órgano de difusión de las ideas del partido, vendió su auto de médico y con eso y otras colaboraciones que se hicieron, pudieron comprar una imprenta de modo tal de poder imprimir en una imprenta propia el periódico La Vanguardia, ¿no? Que ahora desde hace un tiempo sale en forma digital, pero que hasta hace pocos años salía en el papel escrito, ¿no? Un periódico con una larguísima Bueno, se han puesto a tono tradición. con la época. Sí, los jóvenes han impuesto La nueva tecnología, que indudablemente tiene sus ventajas, sus grandes ventajas, pero también sus grandes inconvenientes, ¿no? No es lo mismo el periódico en papel escrito. Yo creo que los diarios, a pesar de los avances de la tecnología, van a seguir apareciendo, igual que las revistas y demás. De modo que vamos a tener una participación. Usted en el 94, el autonomismo de Adolfo Alsina en el 1872. Ajá. Ahora vuelve a ser Partido Nacional. Así que esto también es un hecho nuevo, diremos. De modo que van a tener una participación también activa. El Partido Autonomista, que era el PAN, Partido Autonomista Nacional, pero ahora legalmente no se puede utilizar la palabra nacional, entonces PA, Partido Autonomista. Va a tener el número 36. Ajá. Ese es el número que se nos otorga ahora que se convirtió en nacional. Don Héctor, ¿y cómo están las cosas? Porque con esta condición de que no se incremente el precio de las cosas de primera necesidad para la gente, etcétera, ¿se ha cumplido, se está cumpliendo con eso? Hay una presión impositiva también que hay que recalcar, es tremendamente dura. Sí, eso es cierto, pero la presión impositiva viene desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Hay los impuestos distorsivos, ¿no, don Héctor? Que impuestos al cheque, todo eso que eran por 2 o 3 días y quedaron por años. Sí, yo me acuerdo cuando se votó, yo era diputado nacional, claro, se aprobó por un año y todos esos impuestos que se aprueban por un periodo de tiempo se prorrogan y terminan siendo a perpetuidad. Acá lo que hay un impuesto muy regresivo es el IVA. Tremendo. El impuesto al valor también agregado, fue una cosa que quedó ahí. Que quedó ahí, que es un impuesto que se coparticipa la nación con las provincias, pero es terriblemente injusto y regresivo. Totalmente. Porque paga la misma alícuota la persona más pobre, más humilde del país que la persona más rica. Así es. Es un impuesto absolutamente regresivo. Totalmente. Que salvo muy pocos productos que tienen un IVA cero y muy pocos que tienen un IVA del 10,5%, el grueso de los productos tiene un IVA del 21%. Así es. Y en los servicios públicos hay, en algunos casos, el IVA es el 27%. Es un impuesto realmente confiscatorio para aquellos sectores sociales pobres, humildes, de clase media baja de la sociedad argentina. Aquí hay que modificar este impuesto y yo vengo bregando desde hace décadas y realmente... En serio, hace mucho tiempo. Y le digo una cosa, esto me hace acordar lo que usted decía al comienzo, cuando decía que su partido se va a reunir a nivel nacional a efecto de buscar cómo salimos de esta situación. Así es. Yo comparto que ningún partido solo puede pretender resolver los problemas que tenemos en este momento. Que viene el tema del IVA, no se puede imputar a este gobierno ni al anterior, tiene más tiempo. Pero entonces yo creo que los argentinos, mi punto de vista, tendríamos una postura en la cual pensemos en la patria, en el país y en la gente,
antes incluso que en ciertas cosas que tenemos, pues yo creo que son situaciones que varían de una forma muy hasta insignificante, diría, para que nos pongamos de acuerdo qué tenemos que hacer con la educación, qué tenemos que hacer con los valores para la gente, sostener valores impresionantes, la salud, qué tenemos que hacerlo con la política exterior, una serie de cuestiones donde nos podríamos poner de acuerdo los argentinos. Yo diría, en un entendimiento nacional, para no usar esto de unión nacional, que tanto tiempo se viene usando y que no funciona. Sí. Es lo mismo que este tema de ponerle con todos los precios, tampoco nunca dio sus frutos, digamos. Pues yo lo dejo a usted que se explique con tranquilidad. Sí, yo estoy de acuerdo en que un solo partido político hoy no puede sacar al país de este estado de atraso. Así es. Y dependencia exterior en el que se encuentra. Se necesita la participación de varios sectores políticos y sociales. La colaboración de todos aquellos que quieran realmente al país. Y hace falta sobre la base de una coincidencia programática. Sí. No de acomodos de cargos públicos, por supuesto, sino programáticos. Y hombres y mujeres que tengan una conducta intachable, que hayan estado en la función pública, aquellos que tuvieron función pública y que hayan salido con las manos limpias. Con las manos limpias. Que no han tenido que ir a los tribunales de Comodoro Pi a rendir cuenta de sus actos. Hoy el país lo que necesita es mujeres y hombres honestos para sacar al país de esta situación. Cuando usted fue secretario de Cooperativa con don Raúl, cuando él fue presidente. Raúl Alfonsín. Yo tuve el honor de llegar a la gobernación de mi provincia, no joven, y yo me acuerdo que en el primer mensaje a la Asamblea Legislativa yo hablaba, no me importa su militancia, sino su capacidad y honradez. Claro. Es lo que usted está diciendo. Y fíjese usted que cuando Alfonsín me designa secretario de Estado de Acción Cooperativa de la Nación, yo no lo voté a Alfonsín en las elecciones de octubre del año 1983. El sector del Partido Socialista al que yo pertenecía, apoyamos la fórmula Allende-Viale. Y públicamente, yo era el secretario general de ese partido y ocupé la tribuna junto con don Oscar Allende. De modo que Alfonsín, cuando es electo y antes de asumir, cuando estaba todavía en el Hotel Panamericano, creo que era, me convoca y me dice, yo voy a elevar la jerarquía del organismo vinculado a las cooperativas, que tiene el grado de instituto, y lo voy a elevar al grado de Secretaría de Estado. Y nada mejor que poner al frente del mismo a un socialista, como usted. Y yo me sorprendí frente a ese ofrecimiento y le pedí tiempo para contestar, porque dije, bueno, yo tengo que consultar con la Confederación Socialista Argentina, que era el sector al que pertenecía, y me estuvo de acuerdo, lo discutimos durante todo un día, desde la mañana hasta bien avanzada la tarde, y luego se resolvió que debía aceptar el cargo como extrapartidario en un gobierno de transición de la dictadura a la democracia. Y fue un gran demócrata. Y fíjese usted que fue uno de los pocos funcionarios, creo que hemos sido 3, que juramos, ministros y secretarios de Estado, el 10 de diciembre de 1983 en la Casa de Gobierno, y lo acompañamos hasta el 7 de julio de 1989, como 1989, sí, 1989, como extrapartidario, realmente. No, y ratificando lo que usted dice, don Héctor, le comentaba el otro día conmigo, que yo tampoco nosotros votamos, nos trataba tan bien a nosotros como a sus correligionarios radicales en las gobernaciones. Claro. Conmigo todo trato magnífico, yo tengo que reconocer públicamente. Fue un gran presidente, al igual que Arturo Illia. Sí. Fueron 2 grandes
presidentes que honraron Y al doctor el cargo. Frondizi le ofreció que sea embajador itinerante, Ajá. don Raúl Alfonsín. Cuando Frondizi era presidente de la República, fui concejal por la ciudad de Buenos Aires y tuve muchas críticas al gobierno de Frondizi en relación con los contratos petroleros, que los consideraba lesivos a la soberanía del país y que luego el doctor Ilia, en un acto histórico, anula a través de un decreto los contratos petroleros suscritos por el doctor Arturo Frondizi. Pero de todas maneras fue un gobierno sí, yo honesto. Tenía 25 años cuando lo conocí, lo venía a visitar y yo cuando fui gobernador electo le ofrecimos la senaduría por Corrientes porque nació Paso de los Libres. Ah, claro. Y no la aceptó cuando don Raúl le ofreció lo otro, con don Arturo. ¿Y cómo están las cosas en este trabajo tan permanente y concienzudo? Y mal están las cosas. El proceso inflacionario lamentablemente continúa. Las medidas que ha tomado el gobierno, a mi juicio, son aspirinas para curar un cáncer. El cáncer es la inflación y la recesión. Exacto. Y la inflación y la recesión en buena medida son producidas por las medidas que adoptó el Poder Ejecutivo Nacional a lo largo de 3 años y medio. Por ejemplo, haber dejado libre el precio de los combustibles es un verdadero volvieron a subir ahora, desacierto, que tiene un objetivo claro, favorecer a las petroleras, pero perjudica a 44 millones de personas. En medio de esta situación, incluso frente a un proceso electoral, acaba de aumentar el precio de las naftas y del gasoil. Así es. Alrededor de un 5%. Un 5%, así es. Eso se traslada a precios, porque modifica las estructuras de costo de las industrias y de los comercios y los trasladan a precios. Esta política de productos esenciales, que se denomina esta nueva medida de 64 productos de la canasta de alimentos que van a tener una vigencia por 6 meses, donde se va a mantener el precio durante ese periodo de tiempo. Yo tengo las siguientes observaciones. Primero, arrancan con precios altos, porque se remarcó antes de entrar, de que se tomara la medida. Claro, pensando en un dólar de 50 a 51 pesos. De modo que muchos productos que están en el listado de productos esenciales están más caros que los que están fuera del listado. Ajá. Para poder mantener luego ese precio de origen a lo largo de 6 meses. Además, no está la carne vacuna, no está el cerdo, no está el pollo, no está el pescado, no están las frutas y no hay verdura. Y la carne vacuna, que hay 3 cortes, yo dije no está, pero en realidad está de una manera muy especial, el asado, el vacío y el matambre, hay que ir a comprarlo al mercado central de Buenos Aires o en las bocas de expendio que abren los frigoríficos exportadores. Y por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en toda esta ciudad, se abrieron 4 bocas que están más bien en la zona norte de la ciudad, no en la zona sur, donde están los sectores sociales más pobres, más humildes, donde incluso están las villas de emergencia en la ciudad de Buenos Aires, donde hay una población bastante numerosa. Bastante numerosa. Entonces, y tiene que trasladarse la gente al mercado central o en esas bocas de expendios que hablen los frigoríficos que exportan. ¿Por qué no están en todas las carnicerías? Ahora, en general, querido don Héctor, ¿cuánto le da la inflación ahora? Y mire, el relevamiento de precios del mes de abril nos dio un aumento del 4,23%. 23. Un aumento muy alto. Si lo comparamos con abril del año pasado, el aumento fue el año pasado 2,02. Este año más del doble, 2,21%
más que el aumento que hubo en abril del año anterior. Y el acumulado, 1 de enero, Ahora, fines de abril, el año pasado fue 7,70. Este año 10 puntos más, los 17,70% 4 primeros meses. en los 4 primeros meses. El año Increíble. pasado, reitero, 7,70, Sí, sí. este Contra año 17. 17,70. Es un disparate. 10% más. La inmensa mayoría de los países de la Tierra, Sí. te va a comparar precios de los últimos 5 años ahora y no tiene este aumento de precios que nosotros tuvimos en 4 meses, en 120 días. Realmente, el gobierno tendría que recapacitar sobre estas medidas que ha tomado, que favorecen a determinados sectores, pero perjudican al Igualdad ante la ley consumidor. e igualdad de oportunidades, don Héctor. Totalmente. Y se nos va el tiempo, pero yo le quiero hacer una pregunta. Usted dio las cifras claras, podría dar muchas más, pero con relación a la política, ante esta situación por la cual la gente está con muchos problemas, en general 36% de pobres, yo creo que los que participamos en política tendremos que tener la madurez, la grandeza espiritual y moral de tratar de buscar soluciones de fondo para la gente, ¿no? Totalmente de acuerdo. El Partido Socialista está en esa tesitura, así que gobierna la provincia de Santa Fe desde hace ya 12 años, el municipio de Rosario de hace ya 30 años, y ha dado el ejemplo, y lo hizo en coordinación con otros sectores políticos, no lo hizo solo, en un frente, el Frente Progresista. Y creo yo que en este caso, por encima de los sectores políticos, deben pensar en los grandes intereses de la nación y de la patria y de la gente. Creo que esa es nuestra obligación y el compromiso que tendríamos que asumir. Y con usted no es la primera vez que hablamos de esto y que nos entendemos, porque creo que lo que pensamos con espíritu, con seriedad, con responsabilidad, con espíritu constructivo, tendremos que dar ese paso, me parece. Así es, construir un gran frente progresista en el país que revierta esta política de dependencia exterior y de perjuicio hacia la clase media. Y que piensen los seres humanos, los trabajadores, exacto, los jubilados. ¿Cómo puede ser que un jubilado esté ganando 10.400 pesos por mes? ¿Cómo puede afrontar estos aumentos con lo que han aumentado los medicamentos, el precio de los medicamentos? Yo, don Héctor, sabe el respeto y el afecto que tengo por usted, por su trayectoria, por lo que hace. Así que yo le quiero agradecer su presencia hoy acá y decirle que, imitando ejemplos de la gente que quiere al país y a los seres humanos, creo que vamos a encontrar soluciones de fondo para nuestra patria. Por supuesto que sí. Así que yo le agradezco enormemente su presencia. No, gracias por la invitación. Muy amable. Muchas gracias. Gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Hacela bien. Pedí tu préstamo online. Banco Ciudad te quiere ver crecer.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Estoy copada con la app del banco, que ahora podemos ver cuánto gastamos por rubro. ¿Y aparece lo que gasté yo? El rubro pavadas no figura. Figura supermercado, indumentaria, viajes. Lo descubrí siguiendo un influencer. ¿Y qué es un influencer? Vendría a ser lo contrario a lo que sos vos. No influís en el orden de la casa, no influís en ningún plan copado. Serías como un no influencer. ¿Un qué? Un no influencer. ¿Yo? ¿No influencer? Sí, un influencer. ¿Sabes qué? Lo que digas no me influye. Claudia? ¿Qué quiere ser influencer? Organiza mejor tus gastos con la app Galicia. Cuando somos libres para movernos, todo es posible. Start Your Impossible. Toyota. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el caballo de madera por entrada a Troya. Mala. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Cuando emprendas tu viaje, pide que sea un camino largo, lleno de aventuras y experiencias. En Personal, Fiber Telecablevisión, creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo. Personal Fiber Telecablevisión. Con vos, a donde quieras llegar. Una garantía de alquiler que te abre más puertas. Provincia Seguros te acompaña con un seguro de caución en 24 cuotas, sin límite de edad y solo con tu firma. Llama al 0810-222-2444. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Me quedan un minuto. Quiero ratificar lo que al final del programa, antes del paréntesis, hablábamos con el doctor don Héctor Polino. Debo decir que los odios, los rencores, todo aquello que hace mal a los seres humanos y al país, quieren quedar a nuestras espaldas. Tenemos que lanzarnos hacia el porvenir con coraje, con conocimiento, estudiando los temas y pensando con criterio de grandeza. Pensemos en los 40 y tantos millones de argentinos que no quieren que los políticos sigamos la confrontación, sino que busquemos soluciones de fondo. No podemos seguir emparchando. Pensemos en el mediano y largo plazo y solucionemos entre todos los problemas que nuestro país y nuestra patria necesitan. Ese es el compromiso y esa es nuestra obligación y nuestro deber, en definitiva. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.